20. Éxodo 20. Ya deberíamos todos saber qué hay en Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos. Entonces yo necesito que me ayuden porque luego estoy como Pedro Infante, tenía un chorro de voz y ya luego se me va la voz. Y luego era el puro chorro, ¿no? Sí. Entonces vamos a leer, ayúdenme todos por favor, Éxodo 20, comencemos con el capítulo 1. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, ni te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado, para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás, ni codiciarás su mujer, ni sus servidores, ni su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Hasta ahí. Ahí están contenidos los 10 mandamientos, que son los que le entregó nuestro Señor a Moisés. Después nos vamos a Éxodo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodo, el versículo 34 al 38. ¿En qué página estamos? 137, en la página 137. En el 40, perdón, ¿usted? Sí, 40 del 34 al 38. Yahvé toma posesión del santuario. Ajá. 40. A ver, hermana, déjeme ayudarle. En el 34. Página 137. Arriba, véale la página. 37. Sí, ok. Sí, aquí está. Entonces, leamos. Entonces, la nube vino a cubrir la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés ya no podía entrar en la tierra del encuentro, pues la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. A lo largo de su trayecto, los hijos de Israel se ponían en marcha en cuanto la nube se elevaba de encima de la morada. Pero mientras la nube no se elevaba, ellos no se movían y esperaban el día en que de nuevo se elevaba, porque la nube de Yahvé descansaba sobre la morada durante el día a la vista de todo el pueblo de Israel, y durante la noche se veía fuego en ella. Así sucedió a lo largo de su trayecto. Eso era la gloria de Dios. Eso se llamaba la gloria de Dios. Vamos a ver brevemente
Levítico, habíamos visto que son las leyes que Dios les dio relacionadas con el servicio de los sacerdotes de Israel, que se recalcan para provecho de toda la nación, la gravedad del pecado y la importancia de ser santos, porque Jehová es santo. Moisés lleva a cabo la ceremonia de instalación que dura 7 días. Levítico vimos que es las leyes que el Señor dio. Números. El nombre del libro de Números proviene de la traducción griega de los 70, que lo titulaba Aritmo, que quiere decir números, atendiendo a los censos del pueblo que aparecen al comienzo. Entre los judíos recibe el nombre de Bemidbar, que en el desierto, ya que el primer versículo comienza con esta palabra, que además alude al contenido peculiar de la obra, la estancia y peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, donde Dios se le manifestó. Podemos dividir el contenido de 4 grandes apartados, que se corresponde a su vez con los 4 escenarios que atraviesan en su marcha por el desierto. En el desierto del Sinaí, que es de los capítulos 1 a 10. Ahí narra los censos, que son los preparativos para la marcha. De los capítulos 10, versículo 11 al 20, versículo 21, es donde se destacan los acontecimientos del maná, los 70 ancianos, las codornices, los exploradores, las leyes y la rebelión de Coré. Y finalmente en las llanuras de Moab, en el capítulo 22, con los oráculos de Balaam. Eso es a grandes rasgos lo que tiene Números. Me gustaría que nos fuéramos de una vez a Deuteronomio para que continuemos ya con el siguiente punto y vamos a ver salud. En Deuteronomio 5 del 6 al 22, ahorita les digo, de Deuteronomio 5 del 6 está en la página 233. Página 233. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 6. 233. Arriba dice segunda parte, el autor saca lecciones del pasado. $233. Leamos al unísono, dice: yo soy Yahvé, tu Dios. Es del 6, ¿ok? ¿Ya lo tiene? Ya. Ok. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, ni te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni te rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian.
pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No harás mal uso del nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aproveche de su nombre. Cuida de santificar el día sábado, como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo es el descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán, así como tú. Pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé tu Dios te sacó, actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso, Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé, Dios tuyo, te lo tiene mandado. Y tus días se prolongarán por mucho tiempo, y te irá bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni codiciarás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su servidor, ni su sirvienta, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna suya. Estas son las palabras que dijo Yahvé a toda la asamblea que estaba en el monte, desde en medio del fuego y la espesa nube. Dichas palabras resonaron con estruendo y no se les añadió nada, y luego Yahvé las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó. Esta es la palabra de Dios. Alabamos, Señor. Y yo sé que todos están esperando con mucho júbilo nuestra test. Y como sí, como es un repaso, también es un repaso de lo que hemos visto anteriormente. Así es que todos aquellos que tienen una excelente memoria se van a Estuvo buena. Te salió muy buena. oh, no. Es la prueba de Benito. Sí. La broma estuvo muy buena. Ánimo, ánimo. Que nos funcione el chocolatito caliente. Gracias por elogiarnos. Si quieren un chocolatito, yo les puedo pasar a domicilio. Alce la mano que quiere chocolate, yo le paso. Vamos mal con la memoria. Para eso es bueno el café de haba. Yo tengo que probar ese padre. A ver, por favor, no, para atrás. Gracias. Y como siempre les traje su repaso, su resumen. Gracias. Hermana. Para la memoria, mami. Para la memoria, ¿verdad? El ginkgo biloba también es bueno para la memoria. Gracias. Yo les voy a decir una cosa más buena. Pablito. Gracias. Wow. Usted hace tan buen trabajo en esto de los Hermana. documentos. Este repaso también está bueno porque se entiende que todo eso ya lo vimos. Mira. Sí. Me faltó alguien. Tener que hacer Ya, tranquilo. sí. Mira, gracias. ¿Cómo que no? Vamos a hacer como maestro. Hay que complementar. Dice, Entonces, me voy a sentar aquí. ¿qué nombre? Siéntese usted. ¿Cómo se encontraba la tierra al principio? Ese sí me acuerdo. Bueno, la primera pregunta dice, contestémoslas todos juntos. ¿Cómo se encontraba la tierra en el principio? Voy a sentar mi pluma. Desordenada y sucia. El inciso A, ¿no? Encontraba la tierra al principio. ¿Cómo se encontraba la tierra en el principio? A, desordenada y sucia. B, limpia y brillante. C, sucia e inhabitada. Y D,
Desordenada y vacía. Desordenada y vacía, creo yo. Desordenada y vacía, exactamente, sí. Segunda pregunta. ¿En qué día creó Dios el sol, la luna y las estrellas? ¿Segundo día? Segundo día. ¿Tercer día? ¿Cuarto día o quinto día? Segundo día. Segundo día. Bueno, el segundo día, Bueno, el quinto día. el segundo día, Dios creó los cielos para separar las aguas de las aguas. El tercer día creó la tierra e hizo los mares, también hizo producir a la tierra hierba verde. No fue el tercer día. El cuarto día. El cuarto día fue Dios creó las estrellas como señales, exactamente. El sol, la luna y las estrellas fue en el cuarto día. Nadie la tenemos. No doy una. Y apenas pasamos eso. Sí, lo acabamos de ver hace rato. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios con Abraham? La señal. Dijo, esta señal van a hacer y a los 8 días lo tienen que hacer. La circuncisión, sí. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Jacob? Tuvo 12 hijos y una hija. ¿Y cómo se llamó su primer hijo? Benjamín. José. No, Benjamín fue el más chico, inclusive Benjamín. José. Rubén. José fue el primer hijo, pero de su esposa. Con Ruth, ¿no? No, la que él más amaba, que murió. ¿Cómo se llamaba? Raquel, ¿no? Ah, Raquel. Sabía que era con ella. Fue Rubén. ¿Por cuánto dinero vendieron sus hermanos a José? 50 monedas de oro, 20 monedas de oro, 50 monedas de plata o 20 monedas de plata. 50 monedas de oro. Fueron 20 monedas de plata. Sí, sí, pero imagínense todo lo que él hizo exactamente. Sí, sí. Pero todo, el Señor tiene un plan perfectamente elaborado para todo. Entonces, decimos, qué malditos sus hermanos, ¿no? Que lo iban a matar. Claro. Lo iban a matar, pero al final no lo mataron, lo metieron en el pozo y ya después dijeron, no, pues vamos a venderlo para sacar ganancia. Y de ahí vino toda la gran bendición para todos. Dice después, ¿en qué libro se menciona el mayor número de animales? ¿En Génesis, Éxodo, Levítico o Números? Génesis, ¿no? Porque es la creación. Debería, pero no los menciona por nombre. En Levítico da toda la lista de animales, tanto los puros como los impuros, es en Levítico. Y está en el libro de Levítico, en el capítulo 11. ¿Quién fue la esposa de Abraham? Raquel. No, de Abraham. ¿De Abraham? Sara. ¿Y quién fue la esposa de Isaac? Raquel. Rebeca. ¿Cuánto tiempo pasaron esclavos el pueblo de Israel en Egipto? 470 años, 450, 430 o 410. 430. 430, muy bien. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo que fue resucitada por Jesús? 10 años, 12, 14 o 16 años. 12, muy bien. ¿A quién se le apareció Jesús por primera vez luego de haber resucitado? A María. Magdalena. A María Magdalena, sí. ¿Quiénes no pertenecen a los 12 discípulos que escogió Jesús? Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Lucas. Marcos y Lucas, los dos. ¿Los dos? Sí. ¿Veis? Ajá, los dos. Por eso le puse ¿quiénes no pertenecen? Entonces, sí. 4 primeros evangelios.
Sí, los 4 primeros evangelios, y como decíamos, 2 sí fueron seguidores de Jesús y Marcos y Lucas no. Se cree que Marcos, que como lo dijimos en la clase pasada, su nombre completo es Juan Marcos, su mamá era María, era la dueña de Getsemaní, de ahí, de esa área del Getsemaní, y ayudaba mucho a Jesús. Pero se dice que cuando Jesús fue arrestado, hubo un personaje que salió corriendo desnudo, con damas tapándose con lo dice la Biblia, con una bata. Se cree que fue Juan Marcos, pero no se está seguro. ¿En qué ciudad Jesús encontró a Zaqueo? ¿En Capernaum, en Jerusalén, en Jericó o en Belén? En Jericó. Fue en Jericó, sí. ¿Cuántos hermanos tenía el hombre rico en la historia del rico y Lázaro? ¿Cuántos hermanos? Sí. El rico, ¿cuántos hermanos tenía? 4. 2 hermanos, 3 hermanos, 4 o 5 hermanos. 4. 5. ¿Cuál era la enfermedad que padecía Bartimeo? ¿Era ciego, era cojo, mudo o tenía lepra? La respuesta está en Marcos 10:46. Era ciego, sí, era el ciego Bartimeo. ¿Cuál era la profesión de Mateo? ¿Era pescador, recaudador de impuestos? Recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos, exactamente. Y el doctor de la ley fue Lucas. Pescador la mayoría fueron pescadores. Elizabeth fue la madre de ¿quién? Bautista. Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pasaron con 10. Gracias, Benito, por los elogios. Bueno, ahí les di su resumen, tanto de la primera parte, que es Pentateuco, que es todo lo completo de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como de la segunda parte, que son los evangelios. Les tengo un pequeño video. No me tengo que ir para allá, desde aquí lo puedo hacer. Súper valiosas para todos nosotros. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es muy buen trabajo. Y todas están igual. Buenísimo. Estas. Vuelvo a leer. Génesis, Me Éxodo, pierdo. Levítico, ¿Salió la pila? No, ya. Significado de los evangelios. Evangelio es una palabra griega que quiere decir buena nueva. El nacimiento del emperador, su ascensión al trono, una señalada victoria sobre sus enemigos, la visita oficial a una ciudad, eran otros tantos evangelios o faustas noticias que se hacían proclamar públicamente por los heraldos imperiales. También en la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, se usó el verbo evangelizar en sentido religioso como sinónimo de anunciar la buena nueva de la salvación. Por eso, llegada la plenitud de los tiempos, Jesús de Nazaret se presenta como el heraldo de la buena nueva anunciada por los profetas. En la respuesta a los discípulos del Bautista, lo mismo que en su discurso programático en la sinagoga de Nazaret, Jesús se aplica a sí mismo las palabras de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado
a evangelizar a los pobres, a predicar a los cautivos la liberación, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Es decir, Jesús se presenta como el evangelizador, como un portador de la salvación anunciada por el Antiguo Testamento. La buena nueva, la gran noticia anunciada por Jesús de Nazaret, es la llegada del reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. He ahí resumido en pocas palabras el Evangelio, la buena nueva de Jesús. Ahondando más, podríamos decir que la buena nueva es Jesús mismo y su obra salvífica. En expresión de Orígenes, Cristo es el autobasileia, esto es, Cristo es el reino mismo de Dios. Originalmente, por tanto, el Evangelio no es un libro, ni siquiera una predicación, un escrito o un discurso. Es ante todo un hecho, el hecho de la salvación que entró en la historia humana en la persona de Jesús de Nazaret. Después de la Ascensión y Pentecostés, los apóstoles, que habían vivido con el Señor y habían recibido el Espíritu Santo para dar testimonio de lo que habían visto y oído, proclamaron el Evangelio de Cristo en Palestina y fuera de ella. Naturalmente, la predicación del Evangelio no era materialmente la misma, sino que se adaptaba a las necesidades de las distintas comunidades y auditorios. Aquí radican, en parte, las diferencias accidentales existentes entre los 4 evangelios, que son la puesta por escrito de la predicación apostólica. Estas diferencias se explican asimismo por la finalidad concreta que tuvo cada autor al redactar su evangelio. San Mateo refleja la predicación palestinense y se dirige a sus correligionarios, los judíos, para demostrarles que el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Cristo y en su Iglesia. San Marcos reproduce más bien la predicación de San Pedro en Roma y tiene presentes a los romanos, a quienes quiere hacer ver la revelación progresiva de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. San Lucas se muestra más afín a San Pablo y escribe para los paganos. San Juan, el último de todos, ha meditado profundamente el mensaje de Cristo y quiere presentar al Verbo hecho hombre como fuente de vida para cuantos creen en él. Los 3 primeros evangelios coinciden no solamente en el esquema fundamental, sino en muchos detalles secundarios. La semejanza mutua entre los 3 es tal que, puestos en 3 columnas paralelas, pueden ser leídos simultáneamente de un solo golpe de vista, lo que significa sinopsis, de ahí su nombre de sinópticos. Tenemos otro más. Los 12 apóstoles de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. ¿Quiénes fueron los 12 discípulos de Jesucristo? Los discípulos o apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia.
En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos o apóstoles. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son 5 las características necesarias para ser llamado apóstol. 1. Haber conocido personalmente a Jesús. 2. Haber sido escogido y enviado por Jesús. 3. Haber sido testigo de Jesucristo resucitado. 4. Dar la vida por Dios y por el Evangelio. 5. Seguir a Jesucristo. Todos los apóstoles, excepto Matías, que fue elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote, cumplieron estas 5 características. Sus nombres son Andrés, Bartolomé, Santiago el anciano, Santiago el menor, Juan, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Pedro, Felipe, Simón y Tomás. Te invitamos a suscribirte a Fe y Salvación, donde encontrarás videos sobre cada uno de los 12 apóstoles de Jesús, con información basada en lo que se cuenta de estos hombres en el Nuevo Testamento, junto con las más respetadas leyendas y tradiciones. Quisiera agregar que hubo otros apóstoles que según lo que acabamos de ver, no se les debería de llamar apóstoles, ¿verdad? Porque no conocieron a Jesús. Pero pues les han dado en llamar apóstoles. Y respetemos lo que se dice de ellos, porque fueron grandes hombres. Entre ellos está Marcos, que decimos que fue uno de los evangelistas. Suele identificársele como Juan, llamado Marcos, sobrino de Bernabé, era sobrino de Bernabé. Él no fue discípulo directo de Jesús. Fue intérprete de Pedro. Él no oyó ni siguió personalmente al Señor. Se asocia a San Marcos con el león, porque su evangelio empieza hablando del desierto, y el león era considerado el rey del desierto, porque su evangelio empieza hablando del río Jordán, y a sus alrededores había muchas fieras, entre ellas el león. También se dice que es el león porque en su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista con voz que clama en el desierto, voz que sería como la de un león. Después sigue el gran apóstol Pablo, que él mismo se autonombraba apóstol por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, según Gálatas 1. Conocido también como Pablo de Tarso. Pablo era su nombre griego y Saulo era su nombre hebreo. Era judío, hebreo de nacimiento, y su nombre Saulo era en honor al primer rey de Israel, el rey Saúl. Desde niño estudió la ley de Moisés en Jerusalén, bajo la guía del gran maestro de su tiempo, Gamaliel. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Es llamado el apóstol de los gentiles. Murió por decapitación en Roma. Lucas, que fue discípulo de Pablo, fue un sirio de Antioquía, no fue judío, con educación griega y de profesión médico, discípulo de los apóstoles. Sirvió incondicionalmente al Señor, no se casó ni tuvo hijos, murió a la edad de 84 años. Lleno del Espíritu Santo, no conoció a Jesús. Después sigue Bernabé, que fue llamado el apóstol de la alegría. Su nombre original era José. Los apóstoles lo cambiaron por el de Bernabé, según lo narra Hechos
4:36, que significa hijo de la exhortación, también llamado el apóstol de la alegría por su ánimo. Era un judío levita, oriundo de Chipre, y fue un gran colaborador de San Pablo. Después Timoteo, que fue discípulo de Pablo, era hijo de madre judía y padre griego, originario de Listra. Conoció la fe de su madre Eunice y de su abuela Loida, según la segunda de Timoteo 1:5. Timoteo es una palabra griega que significa el que honra a Dios. Timoteus. Pablo le circuncidó. Acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Él representaba la primera generación de cristianos que no habían tenido relación directa con los hechos de Jesús. La generación que estaba pasando de la apostólica a la no apostólica y de la judaica mesiánica a la universal. Murió apedrado y apaleado en la fiesta llamada Ketagoya por los paganos al manifestar su oposición a las ceremonias. Después continúa Silas, que fue llamado también Silvano, que fue compañero de Pablo. Silas es la forma griega de un nombre hebreo, quizá Sheal, que significa pedir, invocar, que tiene la misma raíz del nombre Saulo, del que procede también la forma latinizada Silvano. Era un judío de Jerusalén, uno de los primeros en hacerse cristiano. Gozaba de gran estima al ser considerado profeta. En la segunda carta a los Corintios, dirigida por San Pablo a esa iglesia de Corinto, se habla de Cristo Jesús, a quien nos predicamos Silvano, Timoteo y yo. De este modo se explica por qué aparece como coautor junto a San Pablo y Timoteo de las dos cartas a los tesalonicenses. Silvano es mencionado también al final de la primera carta de San Pedro, donde se lee: por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, según primera de Pedro 5:12. Así vemos también la comunión de los apóstoles. Silvano sirve a Pablo y sirve a Pedro, porque la iglesia es una y el anuncio misionero es único. Apolo, abreviación de Apolonio o Apolodoro. Él era un judío fervoroso de Alejandría, de Egipto, hombre elocuente que dominaba las escrituras con fervor de espíritu. Pablo menciona acerca diciendo: yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. No tenemos más noticias suyas, aunque algunos expertos piensan que posiblemente es el autor de la carta a los hebreos que Tertuliano atribuye a San Bernabé. Y Tito, que nació gentil y parece que fue convertido por San Pablo. Su virtud y sus méritos le ganaron el efecto del apóstol San Pablo, que lo envió de Efeso a Corinto para poner fin en varios escándalos y apaciguar la discordia en aquella iglesia. Se consagró como obispo para aquella isla, murió de una muerte tranquila a la edad muy avanzada y es considerado como el primer arzobispo de la isla. Eso es lo que tenemos por el día de hoy, hermanos queridos. Muchas gracias. Gracias. La próxima clase continuamos con los siguientes libros. No, ya terminamos los evangelios. Oh, bueno, sí, los de Pablo, los evangelios de Pablo. Y acá en el Antiguo Testamento vamos a continuar con Josué, que es una historia muy, muy bonita también. Muchas gracias, hermanos. Espero que el Señor nos haya iluminado y pues nos dé la sabiduría que necesitamos. Vamos a pararnos para darle gracias al Señor. Tito, Josué, uno de los 12 tribus es. No. ¿Es Josué, otro Josué? No. Josué Josué no fue. Acuérdate que las 12 tribus son los hijos de Jacob. Ah. Y Josué fue el que ayudó a Moisés. Oh, ya. Ajá, fue el que estuvo con Moisés en todo a su lado de Moisés. Y al morir Moisés, Josué fue el que tomó su lugar. Oh, ya. Y continuó con la... Es muy bonito porque
el Señor le dio gran poder. Al igual que Moisés, el Señor Josué tuvo gran poder, hizo grandes proezas también, lo vamos a ver. Simplemente fue el que derrumbó los muros de Jericó. Derrumbó los muros de Jericó y fue el comandante, digamos, el general que llevó al pueblo de Israel a la conquista de la tierra de Canaán, que aunque había sido dada para ellos, pues había otros países, otras naciones viviendo ahí. Entre ellos había gigantes y había de todo, y pues ellos vencieron a todo eso. Es muy bonito. Bueno, amantísimo Dios, gracias Padre Santo, porque tú estuviste en todo momento aquí en medio de nosotros, Señor, ministrándonos, llenándonos con tu bendito Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, mi Dios. Te damos las gracias, Padre Santo. Gracias por ayudarnos a abrir nuestro entendimiento, Señor. Permite que tu palabra quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, y pues que no se nos olvide fácilmente, porque somos de olvidar fácilmente las cosas, Señor. Pero danos, sella tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Gracias, Padre. Ahora que nos decidimos ir a casa, Señor, llévanos con bien, bendícenos en nuestro camino, bendice a todos los hermanos, en todas sus necesidades, Señor, en todas sus peticiones, las ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú estás actuando en todos nuestros problemas y nuestras vicisitudes que tenemos a día, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Amén. Amén, amén. Y amén. Un fuerte aplauso al maestro. Como siempre, esto es lo que dan los alumnos para una ayudita. Muchas gracias, hermanos.